Buenos días, nos encontramos nuevamente para reavivarnos con la palabra del Señor. Estamos empezando una nueva semana, un nuevo mes también, el 8º mes del año. Y el Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha guiado, nos ha sostenido, nos ha protegido, ha respondido a nuestras oraciones. Y aún los problemas que hoy día tenemos y con los que empezamos la semana, Él está dispuesto a ayudarnos a resolverlos. Continuamos también hoy con el estudio del libro de los Hechos, el capítulo número 6. Pero antes de nuestro estudio, le invito a que juntos empecemos en oración. Oh mi Dios, Padre Celestial, a ti te damos la honra y la gloria, porque tuyo es todo cuanto existe, Señor. Venimos a ti tal cual estamos y empezamos esta semana, Señor, entregándote nuestras vidas, entregándote los problemas, las dificultades. Empezamos este mes, Señor, poniéndolo en tus manos. Vamos a abrir tu palabra. Queremos que así como a aquellos hombres de antaño, así como a los primeros discípulos, les diste tu Espíritu Santo, así también que en nosotros hoy, Señor, el Espíritu Santo obre con poder. Pedimos nos des también sabiduría para entender el mensaje de hoy. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y así empezamos nuestro estudio de hoy. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Nos damos cuenta en lo que hemos venido leyendo en los primeros 5 capítulos, que la predicación del Evangelio, la diseminación de la palabra de Dios, era el trabajo principal que los apóstoles tenían. Pero hay problemas ahora entre los conversos. La Biblia de Andrews en su pie de página nos dice que los helenistas empezaron a criticar a los hebreos, es decir, los griegos a los israelitas. Los de habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea y aramea. Entre los primeros cristianos, que eran todos judíos, se desarrollaron tensiones entre hebreos y griegos. Así continúa entonces la decisión de los apóstoles en el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía, a quienes orando les impusieron las manos. 7 varones de Dios. También la Biblia de Andrews nos menciona acerca de ellos: hombres dispuestos a servir. El verbo servir aquí está en griego y es diakonein, directamente relacionado con diáconos, servidores. Los 7 son en consecuencia considerados generalmente los primeros diáconos. La queja sobre discriminación había venido de los judíos cristianos de habla griega, de modo que es significativo que los 7 diáconos elegidos tengan, si nos damos cuenta, todos nombres griegos. Y se comenta también aquí un poco más detallado acerca de Esteban, pues hablaremos de este diácono. Verso 7. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué hermosa enseñanza esta. Nosotros debemos hacer ese trabajo de diáconos, ese trabajo de preocuparnos por las necesidades de aquellos más pequeños, de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, de aquellos
que no tienen que comer, de aquellos que necesitan vestido, de aquellos que están enfermos. A veces tenemos la costumbre de decir, es que el pastor no visita, es que el anciano no visita, es que ellos tienen que hacer ese trabajo. Pero si nos damos cuenta, el trabajo de la predicación del evangelio debe avanzar. El pastor tiene que abrir más obra. El anciano tiene que ayudar en el avance de la predicación en la iglesia local. Y los diáconos dispuestos a velar por aquellos que necesitan, unos por otros, todas las cosas en común. Desde el verso 8 nos habla acerca del arresto de Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia se levantaron para discutir con Esteban. Acerca de estos, la Biblia de Andrews menciona: los libertos o esclavos judíos de lengua griega, emancipados por sus dueños, eran los miembros de esta sinagoga. Venían de Cirene y también de Alejandría. Versículo 10. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban, frente a aquellos hombres libertos que no estaban de acuerdo con lo que él compartía de la palabra de Dios. La Biblia de Andrews nos sigue mencionando: al no poder responder a los argumentos de Esteban, algunos miembros de esta sinagoga esparcen calumnias sobre él. En la conmoción resultante se arresta a Esteban y es llevado ante el concilio o Sanedrín. Nuevamente el concilio. Los mismos que atacaron, juzgaron y mataron a Jesús. Los mismos que estaban en contra de los apóstoles. Ahora están queriendo juzgar a uno de los 7 diáconos. Veremos en el capítulo siguiente, en el número 7, la defensa de Esteban y la proclamación del mensaje de Jesucristo, aquel mensaje del cual los del Sanedrín y también los de aquella sinagoga que lo habían acusado no estaban de acuerdo. Hoy nosotros tenemos que entender que hasta antes que Cristo vuelva, va a haber falsos cristianos, incluso falsos adventistas del séptimo día, que atacarán a aquellos que, revestidos del Espíritu Santo, predican la palabra de Dios. Ellos van a estar entre nosotros, ellos van a acusarnos, ellos van a querer que la iglesia se destruya, dividir la iglesia. Pero en el nombre de Jesús necesitamos avanzar. En el nombre de Jesús debemos seguir adelante. Y así como los primeros apóstoles lo hicieron, oremos. Estamos avanzando ya en el año, que antes del final de este año podamos elegir en oración a las mejores personas, hombres y mujeres, los mejores discípulos, para que dirijan la iglesia. Y si no tenemos un cargo en la iglesia, no te preocupes, tú eres discípulo del Señor y como discípulo de Cristo hay un trabajo que hacer: predicar la palabra de Dios, testificar con nuestro ejemplo, con nuestra vida, presentar a Cristo Jesús en nuestras acciones. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga y te acompañe durante esta semana. Terminemos juntos en oración. Oh Padre, gracias Señor por tus bendiciones. Gracias porque
podemos ver en lo que se escribió en la antigüedad, que hoy también vamos a vivir cosas similares. Pero Señor, sabemos que revestidos de tu Santo Espíritu, tomados de la mano de nuestro Salvador Jesucristo, avanzaremos hasta el final, hasta recibir la corona de la vida. Y mientras avanzamos, te pedimos, Señor, nos des perseverancia, paciencia, que aumentes nuestra fe, Señor, y la disposición de predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que muchas personas se salven por el testimonio de mi hermana y de mi hermano que ora junto a mí. Que muchas personas conozcan tu palabra por nuestro testimonio y por nuestra predicación. Acompáñanos en esta semana, mi Señor. Entregamos nuestra vida en tus manos, orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y le guarde. Tenga una excelente jornada, una feliz semana llena de bendiciones.